Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay traiciones que no se perdonan en esta vida, y hay personas que, cuando se les arrebata todo lo que aman, están dispuestas a cruzar cualquier línea para recuperarlo o vengarse. Lo que voy a contarles esta noche no es un cuento. Es el testimonio de alguien que aprendió que la brujería no siempre nace del mal puro, sino del dolor convertido en odio, y que a veces el precio de la traición es más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Mi nombre es Rodrigo Navarro. Cuando ocurrieron los hechos que voy a narrar, tenía 26 años y trabajaba como contador en una empresa pequeña de San Luis Potosí. Era, como muchos de ustedes, alguien que no creía en brujas, en maleficios, ni en esas historias que las abuelas cuentan en los pueblos. Para mí todo tenía una explicación lógica, hasta que conocí a Beatriz Salinas. Esto ocurrió en el año 2015, en la ciudad de San Luis Potosí, en una colonia tranquila llamada Jardines del Valle Anera, un lugar común de casas modestas, familias trabajadoras, niños jugando en las calles por las tardes, nada fuera de lo ordinario. Yo rentaba un departamento pequeño cerca del trabajo, vivía solo, y mi vida transcurría entre números, hojas de cálculo y cerveza los fines de semana con algunos amigos. Beatriz llegó a mi vida de forma casual. Era la hermana menor de uno de mis compañeros de trabajo, un tipo llamado Héctor Salinas. Héctor me la presentó en una carne asada que organizó en su casa un sábado de abril. Beatriz tenía 28 años. Era maestra de primaria, de sonrisa amable y ojos oscuros que parecían guardar secretos. Hablamos toda la noche. Me habló de su trabajo, de los niños que enseñaba, de su amor por las plantas y las hierbas medicinales. Decía que había aprendido de su abuela que en su pueblo natal, Real de 14, las mujeres conocían el poder de las plantas desde hacía generaciones. Nos hicimos amigos rápidamente. Beatriz era de esas personas con las que uno se siente cómodo desde el principio. Pasábamos tiempo juntos, tomábamos café, hablábamos de todo. Ella me contaba historias de su infancia en el pueblo, de cómo su abuela le enseñó a hacer limpias con huevo y ruda, a preparar tés para el susto y el mal de ojo. Yo me reía, escéptico, pero siempre con respeto. Para mí era folclor, tradición. Nada más fue en junio cuando Beatriz me presentó a su mejor amiga Liliana Mendoza. Liliana también era maestra. Trabajaba en la misma escuela que Beatriz. Era atractiva, segura de sí misma, con una risa fuerte que llenaba cualquier habitación. Las dos eran inseparables desde hacía más de 10 años. Liliana estaba casada con un hombre llamado Ernesto Campos, un ingeniero que trabajaba en la industria automotriz. Parecían una pareja feliz. O al menos eso pensé al principio. Los cuatro comenzamos a salir juntos. A Beatriz, Liliana, Ernesto y yo. Cenas, películas, paseos por el centro histórico. Todo parecía normal. Pero con el paso de las semanas empecé a notar cosas extrañas. Liliana y Ernesto discutían con frecuencia, aunque intentaban disimularlo frente a nosotros. Él llegaba tarde, evitaba su mirada, respondía con evasivas. Cuando ella preguntaba dónde había estado, Beatriz lo notaba también. Me lo comentó una noche mientras caminábamos por el parque. Liliana está sufriendo mucho, me dijo en voz baja. Creo que Ernesto le está siendo infiel. No supe qué responder. Apenas conocía a Ernesto, no quería meterme en problemas ajenos. Pero las sospechas de Beatriz resultaron ser ciertas. Una tarde de agosto, Liliana llegó llorando a la casa de Beatriz. Yo estaba ahí, tomando café. Liliana entró como un huracán, con el rostro desencajado, los ojos rojos. Entre sollozos nos contó que había descubierto mensajes en el teléfono de Ernesto, mensajes con otra mujer, mensajes cariñosos, íntimos, prometedores. Y lo peor, en la otra mujer era alguien que Liliana conocía, una compañera de trabajo de Ernesto. Beatriz la abrazó, la consoló, le preparó un té de tila y hierbabuena. Pero yo vi algo en los ojos de Beatriz que me inquietó. Una frialdad que no había visto antes, una determinación silenciosa. Los días siguientes fueron un torbellino. Liliana confrontó a Ernesto. Él lo negó todo al principio, pero finalmente admitió la aventura. Le juró que terminaría con la otra mujer, que la amaba a ella, que había sido un error. Liliana, destrozada pero aún enamorada, decidió darle otra oportunidad. Beatriz no estuvo de acuerdo. Me lo dijo una noche mientras cenábamos en su departamento.
Liliana es demasiado buena, dijo con amargura. Ernesto no merece su perdón. Va a volver a hacerle daño. Ya lo verás. No todos merecen una segunda oportunidad, pero ella tiene derecho a intentarlo, le respondí. Beatriz me miró con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Hay cosas que no se perdonan, Rodrigo. Hay traiciones que tienen consecuencias. No le di mayor importancia en ese momento. Pensé que solo estaba molesta por ver sufrir a su amiga. Fue a finales de septiembre cuando todo comenzó a cambiar. Ernesto empezó a enfermarse. Al principio fueron cosas menores, dolores de cabeza intensos, náuseas, insomnio. Los médicos no encontraban nada anormal en los estudios. Luego vinieron los malestares más extraños. Decía sentir que algo le apretaba el pecho por las noches, que escuchaba susurros en su habitación cuando Liliana dormía, que tenía pesadillas horribles en las que una mujer de negro lo perseguía por pasillos oscuros. Liliana estaba asustada. Nos lo contó a Beatriz y a mí durante una visita. Ernesto había adelgazado, tenía ojeras profundas, se veía demacrado. Los doctores hablaban de ansiedad, de estrés postraumático por la crisis matrimonial. Le recetaron ansiolíticos, pero las cosas empeoraron. Una noche, Ernesto despertó gritando. Liliana encendió la luz y lo encontró con marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estado estrangulando. Arañazos rojos profundos. Ernesto juraba que había sentido manos frías apretándole la garganta, pero no había nadie más en la habitación. Liliana llamó a Beatriz, desesperada. Beatriz fue a su casa esa misma noche y yo la acompañé. Al entrar sentí un frío extraño, una sensación pesada en el aire. La casa olía a incienso de copal. Aunque Liliana dijo que no había quemado nada, Beatriz examinó a Ernesto con una calma profesional. Le revisó el cuello, las marcas. Luego le preguntó si había ofendido a alguien recientemente, si había tenido problemas con alguna persona. Ernesto, pálido y tembloroso, negó con la cabeza. Beatriz entonces habló en voz baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. Esto no es natural. Alguien te ha trabajado. Liliana la miró sin entender. Trabajado. Brujería, dijo Beatriz con sencillez. Alguien te tiene en su altar, Ernesto. Alguien quiere que pagues por algo. Ernesto soltó una risa nerviosa, incrédula. Eso es ridículo, no creo en esas cosas. Pero yo vi el miedo en sus ojos. Beatriz le dijo que podía ayudarlo, que conocía formas de limpiar ese tipo de trabajos. Ernesto, aunque escéptico, aceptó. Ana estaba desesperado. Beatriz regresó 2 días después con una bolsa llena de hierbas, veladoras, agua bendita, un huevo blanco. Hizo una limpia larga, compleja, murmurando oraciones en voz baja. Yo observé todo desde la sala, sintiéndome extrañamente fuera de lugar. Durante unos días Ernesto pareció mejorar. Dormía mejor. Los dolores disminuyeron. Pero fue solo una tregua. A mediados de octubre, Ernesto sufrió un colapso en su trabajo. Lo encontraron en el piso de su oficina convulsionando, con espuma en la boca. Lo llevaron al hospital. Los médicos no encontraron ninguna causa médica para las convulsiones. Descartaron epilepsia, tumores, intoxicación. Ernesto fue dado de alta con más ansiolíticos y la recomendación de ver a un psiquiatra. Liliana estaba al borde del colapso. Una tarde vino a buscarme a mi departamento, sin Beatriz. Estaba pálida, ojerosa, desesperada. Rodrigo, necesito que me ayudes, me dijo con urgencia. Creo que Beatriz tiene algo que ver con lo que le está pasando a Ernesto. Me quedé helado. ¿Qué estás diciendo? Hace unos días encontré algo en casa de Beatriz, susurró, mirando hacia atrás como si alguien pudiera escucharla. Fui a buscar unos libros que me había prestado. Beatriz no estaba. Entré con la llave que me dio hace meses. En su cuarto, debajo de la cama, encontré una caja. Adentro había fotografías de Ernesto, cabello, uñas cortadas y una figura hecha con tela negra, atravesada con alfileres. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso no prueba a nada, Liliana. Tal vez Beatriz estaba tratando de ayudarlo con algún ritual de protección. No, Rodrigo. Había cartas también. Cartas que Beatriz escribió pero nunca envió. Hablaban de venganza, de hacer pagar a los traidores. Hablaban de Ernesto, no supe qué decir. Liliana tomó mi mano. Beatriz está enamorada de Ernesto, siempre lo estuvo. Desde que lo conoció, yo nunca me di cuenta, pero ahora todo tiene sentido. Ella nunca me perdonó que me casara con él.
Y cuando Ernesto me engañó, vio su oportunidad. No está tratando de ayudarlo, lo está destruyendo. Quise decirle que estaba paranoica, que el estrés le estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, algo en mí sabía que Liliana tenía razón. Esa noche confronté a Beatriz. Fui a su departamento sin avisar. Ella abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. ¿Qué pasa, Rodrigo? Liliana me contó lo que encontró en tu cuarto. El rostro de Beatriz se endureció. Cerró la puerta detrás de mí y me miró con frialdad. No tenía derecho a entrar sin mi permiso. ¿Es cierto? ¿Le estás haciendo brujería a Ernesto? Beatriz no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, cruzó los brazos. Ernesto es un cobarde y un traidor, dijo finalmente. Destrozó a Liliana, la hizo sentir que no valía nada, y ella en lugar de dejarlo lo perdonó, como siempre. Liliana merece algo mejor. Eso no te da derecho a destruirlo, Beatriz. Lo que estás haciendo está mal. Ella se volvió hacia mí, y sus ojos brillaban con una rabia contenida. Mal. ¿Sabes qué es lo que está mal, Rodrigo? Que un hombre pueda jugar con los sentimientos de una mujer y salir ileso, que pueda traicionarla, lastimarla y seguir con su vida como si nada. Ernesto no solo le fue infiel a Liliana, le prometió el mundo y luego la pisoteó. Y lo peor es que ella todavía lo ama. Alguien tiene que hacer justicia. Esto no es justicia ni es venganza. Llámalo como quieras. Me quedé mirándola sin reconocerla. Esta no era la mujer amable que había conocido meses atrás. ¿Estás enamorada de él?, le pregunté. Beatriz soltó una risa amarga. No, nunca lo estuve. Pero Liliana es como mi hermana, y cuando lastimas a alguien que amo te conviertes en mi enemigo. Tienes que parar esto, Beatriz. Ernesto va a morir si continúas. Bien, la palabra cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Salí de ahí sin decir nada más. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ir a la policía, pero ¿qué les diría? Que mi amiga era una bruja que estaba matando a un hombre con magia negra. Me tomarían por loco. Le conté todo a Liliana. Ella lloró durante horas. Decidimos buscar ayuda. Liliana conocía a una mujer mayor en el mercado Hidalgo, una curandera que tenía reputación de romper maleficios y trabajos de brujería. Fuimos a verla un sábado por la mañana. La curandera se llamaba Doña Esperanza. Era una mujer de casi 70 años, de manos arrugadas y mirada sabia. Escuchó nuestra historia sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, suspiró profundamente. Lo que me describen es un trabajo de venganza muy poderoso, dijo con voz grave. Quien lo hizo sabe lo que hace. No es brujería de aficionado. Necesita ingredientes específicos, son fotografías, fluidos corporales, objetos personales. Why Sabratadu necesita ocio, mucho odio. ¿Puede romperlo?, preguntó Liliana con desesperación. Doña Esperanza la miró con tristeza. Puedo intentarlo, pero necesito que me traigan algo que pertenezca a la persona que hizo el trabajo. Un objeto personal, algo que use con frecuencia. Liliana y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que tendríamos que volver a la casa de Beatriz. Esperamos hasta el martes siguiente. Beatriz había mencionado casualmente que estaría fuera todo el día, dando una capacitación en otra escuela. Liliana usó la llave que aún tenía y entramos al departamento de Beatriz. El lugar estaba ordenado, limpio, con el aroma característico de las plantas que Beatriz cultivaba en macetas. Pero había algo opresivo en el ambiente. Una sensación de que no éramos bienvenidos. Fuimos directo a su habitación. Encontramos la caja debajo de la cama, tal como Liliana había descrito. La abrimos con cuidado. Dentro estaba la figura de tela negra, ahora con más alfileres clavados en el pecho y la cabeza. Había velas negras consumidas a medias, fotografías de Ernesto cortadas en pedazos, mechones de cabello atados con hilo rojo. Pero lo que más me perturbó fue un cuaderno pequeño de pasta negra. Lo abrí y estaba lleno de oraciones escritas a mano, invocaciones, rituales. Las páginas olían a incienso y a algo metálico, como sangre vieja. Beatriz había registrado cada paso del trabajo que le estaba haciendo a Ernesto. Fechas, fases de la luna, ingredientes. Era meticuloso, obsesivo. En la última página escrita, con letra firme, decían que sufra como ella sufrió, que su cuerpo se consuma como se consumió su corazón, que no haya paz para él hasta que pague con su vida. Sin náuseas.
Tomé el cuaderno y un collar de cuentas negras que Beatriz usaba siempre. Liliana tomó la figura de tela. Salimos de ahí lo más rápido posible. Esa misma tarde llevamos los objetos a doña Esperanza. Ella examinó todo con cuidado, pasando las manos sobre el cuaderno y el collar, murmurando oraciones. Finalmente asintió: esto es suficiente. Voy a hacer una contralimpia. Necesito que traigan a Ernesto mañana al anochecer. Al día siguiente, llevamos a Ernesto con doña Esperanza. Él estaba escéptico pero debilitado, dispuesto a intentar cualquier cosa. Doña Esperanza preparó un ritual largo. Quimó hierbas, rezó oraciones en latín y en náhuatl, limpió a Ernesto con huevo, ruda, romero, rompió la figura de tela y la quemó en una olla de barro junto con el cuaderno de Beatriz. El humo que salió era denso, negro, con un olor nauseabundo. Cuando terminó, doña Esperanza se veía agotada. El trabajo está deshecho, dijo. Pero deben saber algo. Cuando rompes un trabajo de este tipo, la energía regresa a quien lo hizo. Beatriz va a sentirlo, y no va a estar contenta. Esa noche Ernesto durmió profundamente por primera vez en semanas. Los dolores desaparecieron, las pesadillas cesaron. Liliana lloró de alivio, pero al día siguiente, Beatriz apareció en mi departamento. Estaba pálida, con ojeras profundas, temblando ya. Entró sin que yo la invitara. ¿Qué hiciste, Migrid? ¿Qué hicieron? Rompimos tu trabajo, Beatriz. Esto tiene que terminar. Ella me miró con un odio que me heló la sangre. Ustedes no entienden nada. Ernesto tenía que pagar, era justicia, era venganza, y ya basta. Beatriz dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a atacarme, pero en lugar de eso, soltó una risa fría. Creen que con romper un trabajo todo se acabó. Qué ingenuos, el daño ya está hecho. Ernesto nunca volverá a ser el mismo. Y Liliana me traicionó. Los dos me traicionaron. Nadie te traicionó, Beatriz. Liliana solo quiere salvar a su esposo. Liliana eligió a un hombre que la lastimó por encima de nuestra amistad. Esa es la peor traición de todas. Beatriz se dio la vuelta y salió de mi departamento. No volví a verla durante semanas. Ernesto se recuperó lentamente. Volvió al trabajo, recuperó peso. Las pesadillas no regresaron. Pero algo en él había cambiado. Se volvió más callado, más cauteloso. Evitaba hablar de lo que había vivido. Liliana me confesó que Ernesto despertaba a veces en la madrugada, sudando, diciendo que sentía que alguien lo observaba desde las sombras. Doña Esperanza tenía razón. Ernesto nunca volvió a ser el mismo. En cuanto a Beatriz, desapareció. Dejó su trabajo en la escuela sin dar explicaciones. Abandonó su departamento. Héctor, su hermano, me dijo que había regresado a Real de 14, al pueblo de su abuela. Dijo que Beatriz le había confesado que necesitaba estar lejos, que había hecho cosas de las que se arrepentía, pero yo sé que Beatriz no se arrepiente de nada. Pasaron los meses. Liliana y Ernesto intentaron reconstruir su matrimonio. Se mudaron a otra ciudad, Querétaro, buscando un nuevo comienzo lejos de todo lo que había pasado. Perdí contacto con ellos gradualmente. Fue en marzo del 2016 cuando recibí una llamada de Héctor. Estaba llorando. Me dijo que Beatriz había muerto. La encontraron en su casa, en Real de 14. Había fallecido durante la noche. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, pero Héctor me contó algo más cuando encontraron a Beatriz. Su cuerpo estaba rodeado de velas negras consumidas, fotografías quemadas, y tenía las manos cerradas alrededor de un rosario de cuentas rojas. En las paredes de su cuarto había escrito, con carbón, la misma frase una y otra vez: aunque sufra como ella sufrió. Héctor me preguntó si sabía qué significaba. Le dije que no, pero yo sabía letras. Beatriz nunca dejó ir su odio. Incluso después de que rompimos su trabajo, siguió alimentando esa energía oscura. Y esa energía, al final, la consumió a ella. Fui a su funeral en Real de 14, había poca gente. Su abuela, ya muy anciana, me miró con ojos cansados cuando me acerqué a darle el pésame. Mi nieta tenía un don, me dijo en voz baja, pero usó ese don para el camino equivocado. El odio es como un fuego, joven. Si no lo apagas, termina quemándote a ti también. Asentí sin decir nada. Cuando salí del velorio, el cielo estaba nublado, el viento frío. Caminé por las calles empedradas del pueblo pensando en todo lo que había pasado.
en cómo una amistad se había convertido en traición, en cómo el amor y el odio podían estar tan cerca uno del otro. Y mientras caminaba, sentí algo extraño, una sensación de que alguien me observaba. Di la vuelta, pero no había nadie, solo el viento moviendo las hojas secas en el suelo. Pero juro que escuché, muy bajito, casi como un susurro en mi oído, la voz de Beatriz. Nadie escapa sin pagar. Desde entonces nunca he vuelto a San Luis Potosí. Me mudé a la Ciudad de México, cambié de trabajo, traté de seguir adelante, pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Hay noches en las que huelo el incienso de copal sin razón aparente, y hay noches en las que sueño con Beatriz, parada frente a mí, con esos ojos oscuros llenos de tristeza y rabia. No sé si Beatriz encontró paz, no sé si su espíritu sigue atado a este mundo por el odio que nunca soltó, pero sé que la brujería es real, y sé que el precio de la venganza siempre es más alto de lo que uno imagina, porque al final, todos pagamos por nuestras decisiones. De una forma u otra, si esta historia les ha hecho reflexionar, les pido que le den like, la compartan con alguien que deba escucharla, y se suscriban a este canal activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Este relato tiene fines de entretenimiento, pero antes de despedirme, debo aclarar algo importante. Yo no soy Rodrigo Navarro, mi nombre es Pablo González y soy el narrador de este canal. La historia que acaban de escuchar me fue relatada por Rodrigo hace algunos meses, en una cafetería del centro de la Ciudad de México. Él me buscó porque sabía que me dedico a recopilar estas historias, estas experiencias que la gente no se atreve a contar en voz alta. Rodrigo aceptó que compartiera su testimonio con ustedes, con la esperanza de que sirva como advertencia. Él todavía vive en la Ciudad de México. Todavía despierta algunas noches sintiendo que alguien lo observa, y todavía se pregunta si hizo lo correcto al intervenir, o si solo desató algo que nunca debió ser tocado. Gracias por escuchar. Soy Pablo González, y esto fue Leyendas Oscuras.